Vamos a buscar la última hora de ese motín que protagonizaron los internos del Centro de Menores de Justibol en Zaragoza y que acabó con 21 personas heridas, entre menores, trabajadores y policías, y 11 personas detenidas. Alex, cuéntanos. Muy buenos días. Pues hoy tranquilidad aquí en este Centro de Educación e Internamiento de Justibol. Hemos visto pasar varios vehículos que accedían al interior. Recordemos que eran alrededor de las 12:30 de la mañana de ayer cuando la Policía Nacional recibía varias llamadas alertando de que se estaba produciendo un grave incidente en el interior. Al llegar accedieron dentro y no depusieron su actitud, sino, por lo que hemos podido saber, se volvieron más violentos y comenzaron a lanzarles todo lo que tenían a su mano a los agentes, entre ellos sillas y mesas, y a golpearles con sus propios puños. Es posteriormente cuando ya se producen esas detenciones. En total son 11 de los internos los cuales son detenidos. 7 de ellos tienen que ir a centros hospitalarios para curarse alguna de las heridas. También 9 de los agentes tienen que ser asistidos por diferentes heridas, y algunos de los educadores y vigilantes. Al parecer todo habría comenzado cuando uno de los internos habría golpeado a un vigilante y le habría logrado quitar las llaves para poder abrir las puertas del módulo y así que salieran más internos. Esto sucedió en la mañana de ayer, como comentamos, cuando eran alrededor de las 12:30. Los padres que llegaron hasta aquí, hasta este lugar, se enteraron de lo sucedido cuando llamaron para hablar con sus hijos. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que el comienzo tiene relación con bandas latinas y nos cuentan que este es un centro de reforma, lo que quiere decir que aquí hay varios jóvenes, entre ellos algunos mayores de edad, que están cumpliendo judicialmente alguna pena. Es por eso por lo que algunos de esos jóvenes mayores de edad también estuvieron involucrados en este tema, en este asunto del motín que se produjo en la mañana de ayer. Pudimos hablar con algunos de los padres y esto es lo que nos contaban. Me ha dicho una señora: oye, llama a las 2:30 porque está habiendo un motín y está entrando toda la policía. Y yo, claro, pues me he asustado y he venido por aquí a toda pastilla, pues acaso le han hecho algo a mi hijo. Yo he llamado a la 1:30, a la hora de su llamada, y no me lo cogía, hasta que al final, después de no sé cuántas llamadas, me la han cogido. Me ha dicho que hoy no habían llamadas, que a la tarde a lo mejor algún responsable de coordinación nos llamaría. Digo, ¿pero qué ha pasado? Que ha habido un problema interno en el módulo y que no hay llamadas, que no. Desde el sindicato CESIF aseguran que se sienten totalmente indefensos y que condenan enérgicamente los hechos sucedidos en la mañana de ayer. La portavoz de la responsable de vigilantes de seguridad del sindicato contaba que le había dicho uno de los vigilantes que todo había comenzado cuando se producía el traslado de uno de los internos al módulo de peluquería, y es cuando habría empezado esa agresión. Y con la reducción ha sido cuando entonces los otros han sido, cuando ya se ha acrecentado un poquito el tema violento, y ha empezado a ser todo mucho más complicado. Pero claro, es que se han sumado menores. No son muchos, porque no estamos hablando a lo mejor de 30 o 40, pero a lo mejor para 2 vigilantes, cuando te vienen y son 4 o 5 menores, y a lo mejor también el resultado es desproporcionado también a veces. Pues hablamos hasta ahora con Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato Policial SUB. Hola, Ana María, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. No sé si estaba escuchando ahora la portavoz de CESIF, que se estaba quejando de la indefensión que sentían los propios vigilantes de seguridad, pero es que en policía pasa lo mismo. Ustedes también se quejan de la falta de medios y de la falta del principio de autoridad, que ha acabado con esos 9 agentes heridos. Efectivamente. Esto vuelve a poner de manifiesto, pues, bueno, una realidad, ¿no?, que creo que llevamos mucho tiempo denunciando. La Policía Nacional es una profesión de riesgo. El riesgo no siempre va acompañado de respaldo institucional, y ya se puede ver cómo la creciente hostilidad, ¿no?, hacia los compañeros por parte, en este caso, de los autores de este motín en el centro de menores, se ve reflejado claramente que estas personas lucen una sensación de impunidad absoluta. Y yo creo que eso es un grave problema para la seguridad de la policía y para la seguridad de todos, porque al final, si no vamos a prometer esa seguridad ni vamos a garantizar esa seguridad a los policías, la ciudadanía está igual de perdida.
Ana María, estamos poniendo el ejemplo porque ha ocurrido en las últimas horas en Zaragoza, en este centro de menores de Jusribol, pero ¿tienen otros casos recientes que confirmen esa queja, esa denuncia que plantean ustedes de ataque a la autoridad? Sí, son muchísimos y como decía, ¿no? Se han registrado en el año 2024, no sé si han sido unos 17.000 casos de agresiones a policías en situaciones de extrema gravedad y de extrema violencia. Estamos viendo, por ejemplo, en este centro que podríamos hablar incluso de grupos violentos organizados, que son entornos, como decían, educativos y de reinserción, y sin embargo se está viendo que la sensación de impunidad de estas personas para atacar ya sea a los educadores, a los vigilantes de seguridad o a los compañeros, o sea, es que claro, al final son escenarios de mucha tensión y bueno, al final el peligro que asumen los policías es más que evidente, ¿no? ¿Qué soluciones piden ustedes? ¿Cómo se puede resolver esa falta de principio de autoridad que están denunciando? Bueno, lo primero que hay que ser, bueno, de la base de la educación, que yo creo que es lo principal, no se puede seguir normalizando que se agreda a los policías, a los vigilantes, a lo que sean, en este caso a los compañeros. Necesitamos un principio de autoridad efectivo y real, un respaldo institucional. También deberíamos exigir una reforma profunda de la ley del menor, porque en este caso hay muchos menores involucrados y hay que darle una vuelta porque hay que endurecer ciertas leyes, sobre todo para este tipo de casos tan sumamente graves y, ya te digo, de extrema violencia contra los compañeros. Se debería revisar también por los protocolos de seguridad en el centro de los menores, porque al final los peores parados son los trabajadores de allí. Y al final la seguridad no puede gestionarse tampoco con la reacción y con una emergencia, tiene que ser desde la prevención. Materiales, recursos, prevención, plantillas, al final siempre lo mismo de siempre. Somos profesión de riesgo, el principio de autoridad está completamente debilitado y lo estamos pagando día a día, se ve en las calles, se ve en las noticias, cada vez hay más casos, un aumento de la delincuencia y de delitos muy graves, de extrema violencia. Entonces, Ana María Alarcón, portavoz de este sindicato, SUB, le agradecemos que nos haya acompañado hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues estamos hablando de agentes heridos, pero también trabajadores que lo que reclaman son más recursos y más medios, y también de los propios internos, de los propios menores que han salido mal parados después de este motín del centro de menores de Jusribol. Es un tema delicado, es un tema difícil en el que los trabajadores ya han puesto el foco, sobre todo pidiendo más medios, porque al final en algunos casos estamos hablando de menores, aunque es verdad que en este centro convivían menores y mayores, o conviven. Jorge. Yo creo que evidentemente estamos ante un hecho puntual, pero también es cierto que nosotros, por ejemplo, en El Español llevamos año y medio aquí en Aragón y ya hemos tenido que cubrir varias veces noticias, todas negativas, del centro de Jusribol. Entonces, creo que harán bien las autoridades, las administraciones, en atender o por lo menos escuchar lo que tengan que decir los sindicatos, los trabajadores, para todas esas medidas materiales y personales que reclaman, ponerlas. Hay que recordar, no sé si os acordaréis, cuando aquellos meses, aquellas semanas tan intensas con la polémica del traslado de los menores migrantes, etcétera, una de las cosas que decía el Gobierno de Aragón es que estaban teniendo muchísimos problemas para encontrar trabajadores porque nadie quería trabajar en este tipo de centros. Entonces, eso no puede ser. Evidentemente son centros complicados, pero lo que no puede ser es que se produzcan este tipo de situaciones por muy puntuales que sean. Carmen. Centros que lleva denunciando el Justicia de Aragón, ahora la Justicia de Aragón, durante muchos años, no es de ahora ni de hace 2 años, sino que en su informe anual, que tiene la obligación de supervisar los centros de menores, lleva denunciando que hay una sobreocupación generalizada en todos los centros de menores. Hay más internos de los que debería haber en cada centro, en condiciones que no son las adecuadas ni para los menores, ni por seguridad tampoco. Y lo que estaba diciendo Jorge, que hay una reivindicación continua de los profesionales que se dedican a esta labor, que en muchos casos está externalizada porque no es una gestión directa por empleados públicos, de reivindicaciones laborales, no solo de seguridad, sino también laborales, porque llevan sin subir sus salarios 20 años. Yo recuerdo también hace un año y poco el caso de Ateca, que era al contrario, en el que los profesionales del centro, algunos profesionales del centro, fueron denunciados por torturas y por abusos. Este centro fue clausurado y hubo que reubicar a estos menores.
es un tema conflictivo, delicado, del que la sociedad y las administraciones se tienen que hacer cargo porque son nuestros menores y hay que no solo tenerlos apartados, sino que además hacer una labor de reinserción que es fundamental en personas que son menores de edad. ¿Que hay que reformar la ley del menor? Pues yo no soy experta. Probablemente tendrían que convivir aparte los que ya han cumplido la mayoría de edad con aquellos que no, ¿no? Pero mientras que eso no pasa, yo creo que, como dicen todos los trabajadores que han estado en huelga en varias ocasiones, hay que mejorar los recursos de personal y también los recursos de infraestructuras. Jesús. Sí, o sea, parece evidente que quizá con estos perfiles la convivencia de menores con mayores no podía tener sentido en una ley estatal hace unos años y podía verse como algo normal y lógico. Quizá no lo es tanto, o quizá ya no lo es tanto, ¿no? Y antes podía ocurrir, ahora por el perfil quizá convendría, no digo qué hay que hacer con la gente que tiene 18 y 21 años, no lo sé, pero quizá no tienen que estar con el que tiene 14, 15, ¿no? Quizá. Con lo cual eso implica una reforma legal que se tiene que hacer, que no es cosa de las Cortes de Aragón, es cosa del Congreso de los Diputados, y que sí que hay propuestas, ¿no? Hay propuestas de partidos y seguramente una reforma abierta que no se acaba de tramitar, pero que claramente sin ese cambio va a ser complicado que esto no se repita. En cuanto a los medios materiales, siempre hace falta más. O sea, eso es un axioma de los servicios públicos. Y por otra parte, claro, si de la forma que se hace en el reparto de los menores migrantes se está aumentando la población de determinadas comunidades y demás, todo eso debería ir acompañado de recursos. O sea, son casos diferentes, pero todo... O sea, si aumentan los menores en una comunidad con determinados perfiles, tienen que ir también los recursos acompañados, porque si no aquí estamos haciendo no es un arreglo, al final es un problema, ¿no? Entonces hace falta el tema de recursos, pero seguramente también cambiar la ley.